Bienvenidos a... Primero queríamos agradecerles al Colegio de Psicólogos Distrito 15, a la licenciada Vera Gallegos y al licenciado Pedro Salas, por habernos facilitado este espacio para introducir esta jornada que para nosotros es muy importante, después de todo un año de trabajo en la subcomisión de psicosomática, que venimos trabajando el fenómeno psicosomático en relación al cuerpo. Así que bueno, les damos la bienvenida a todos ustedes por haber estado hoy acá presentes. Este es un equipo que viene trabajando estas cuestiones del cuerpo y es un orgullo hoy tener a nuestros expositores, ¿sí? Quienes ellos tienen gran trayectoria en analizar, en repensar, en seguir investigando estas temáticas del cuerpo, así que es un orgullo que estén acá con nosotros los tres, de verdad. Les queríamos recordar a los asistentes que una vez que finalicen los tres expositores pueden hacer preguntas, ¿sí? Así que, bueno, se va a facilitar ese espacio para que ustedes puedan preguntar. Vamos a dar comienzo ahora con el primer expositor, el doctor Alejandro García. Él es médico endocrinólogo, universitario docente autorizado de la UBA, especialista en diabetología, director médico del Centro Médico Dardo Rocha de Tigre. Así que bueno, lo vamos a dejar a él, quien nos va a hablar sobre el tema sucesos de vida e impacto orgánico. Ahora se escucha mejor. Bueno, vamos a hablar un poco sobre el estrés y el impacto que tiene en el organismo. Más que nada, desde el punto de vista fisiopatológico o fisiológico, cómo responde un organismo ante una situación de estrés. Definiciones de estrés hay varias, yo tomo esta. Es un estado de tensión emocional o física, que es provocado por situaciones en que somos sometidos a demandas o desafíos que exceden nuestra capacidad de respuesta habitual. O sea, el organismo va a la búsqueda de la homeostasis nuevamente. Tenemos que saber que esto es una respuesta natural y que es necesaria para la supervivencia. Gracias a esta respuesta pudimos escapar o pelear y así sobrevivir. No los quiero aburrir demasiado con la fisiopatología del estrés. Básicamente es desde el punto de vista endocrinológico. Lo que sucede es que se activan en el cerebro ciertas zonas, sobre todo en el área límbica del cerebro. Lo primero que sucede es que se activa el péptido regulador de corticotropina y el péptido liberador de vasopresina en el núcleo parvocelular, que estimulan la hipófisis. La hipófisis responde liberando ACTH, que es la hormona corticotrofina. Esta ACTH estimula la corteza adrenal y la corteza adrenal va a responder liberando glucocorticoides. El cortisol es la principal hormona de respuesta al estrés. Junto con el cortisol se va a activar también la liberación de catecolaminas, esa adrenalina y noradrenalina, y se activa el sistema parasimpático. ¿Qué es lo que sucede entonces en el estrés? Frente a una amenaza pasan algunos cambios fisiológicos que es común en la mayoría de las especies de los mamíferos. Se activa la hipófisis, se estimula la corteza suprarrenal, la corteza suprarrenal libera cortisol, a nivel del sistema parasimpático aumenta la tensión, aumenta la velocidad de reacción, aumenta el pulso, aumenta la presión arterial, y aumenta la capacidad de oxigenación porque nos está preparando el organismo para defendernos o escapar. Este cortisol liberado tiene un impacto a nivel inmunológico y también tiene un impacto a nivel digestivo. ¿Qué sucede
si no hay una respuesta habitual, normal al estrés, o el estresor continúa. Pasamos a tener un estrés crónico. Esto es lo patológico. El estrés crónico tiene alteraciones en casi todo el organismo y sabemos que tiene efectos deleterios sobre la salud, a nivel neurológico, a nivel inmunológico, prácticamente en todos los sistemas, ¿sí? Y pueden ser realmente muy serios. Esto que yo les cuento acá, que es lo básico, está presente en todos los seres vivos del reino animal. Casi todos respondemos de la misma manera. Pero si esto fuera tan así, y esto lo sabemos y lo podemos medir, lo que no podemos explicar, ¿por qué se responde la respuesta individual al estrés crónico? Cada uno responde de una manera diferente y no lo podemos explicar solo con la genética, el medio ambiente, no sé, no lo sabemos, vidas pasadas, who knows. Entonces, para hacer un poco esto más atractivo, yo quise traer un par de casos que vemos a diario en el consultorio y que los médicos muchas veces nos centramos en la patología y somos muy ávidos para la lapicera y recetar un medicamento anti tal cosa. Y cuando uno tiene tiempo y se toma el tiempo de hablar un poco con el paciente en el interrogatorio, ahí vamos descubriendo la incidencia que tiene en esto. Les voy a presentar el caso de una mujer de 29 años, divorciada con un hijo de 9 años, en pareja desde hacía 3 años, una mujer muy activa, muy pendiente de su figura, trabaja en una multinacional, lo que consideraremos una mujer exitosa, muy pendiente de la figura. La primera consulta la hace conmigo 2 años atrás porque tenía un par de kilos de más, imagínense, me ve a mí porque mide 1,72 m y pesa 55 kilos, quería pesar 52. Le expliqué que estaba equivocada, que estaba bien, que era lindo, y en realidad vino porque vino la amiga, como suele suceder. Bien, regresa a la consulta hace 6 meses con un cuadro de polimenorrea. La polimenorrea es una menstruación fuera de la regularidad y aumentada en cantidad, ¿sí? La deriva a su ginecóloga para descartar si había un problema hormonal, porque en el examen básico físico ginecológico no había encontrado ningún tipo de patología. Y ahora viene la parte divertida cuando uno empieza a chusmear con el paciente. En la anamnesis refiere que haber comenzado con este cuadro coincidentemente con un cuadro de estrés originado en una relación extramatrimonial con un compañero de trabajo que según refiere, a pesar de haberlo intentado los dos, no podían cortar la relación. Había mucha pasión ahí. Ella no quería separarse de su pareja actual, sentía que le hacía más daño al hijo, que estaba muy encariñado, era como la segunda vez que le sacaba el padre. Y la polimenorrea sigue, se evalúa, la evaluación endocrina resultó normal. Y por persistencia del cuadro empezamos a solicitar más estudios. Y encontramos que, por imágenes, en una resonancia, se evidenció un tumor de endometrio con invasión de la cúpula vaginal. Lo que no pudo hacer ella, lo hizo el cuerpo. Cortó la relación. Es una chica que terminó con una anexohisterectomía, enquipio y radioterapia. Y me pueden decir, no hay ninguna evidencia científica que tuvo que ver con su problema originario del estrés. ¿Será casualidad? Bueno, eso lo saben ustedes. Bueno, este es un caso, de los tantos casos que vemos, que fue muy llamativo. Este tipo de tumor en una mujer con controles anuales de 30 años de edad es absolutamente infrecuente, ¿sí? Esto de verlo es una rareza. El otro caso es un muchacho que nos derivan al hospital de clínicas de 35 años con un cuadro de diabetes, hipertensión arterial, aumento de peso, no tenía antecedentes familiares ni patológicos de relevancia. Al examen físico presentaba obesidad centrípeta, o sea, sobre todo en el tronco, huecos supraesclaviculares ocupados, esta zona de acá,
rubicundez facial, los cachetes colorados, cara de luna llena, es muy típico, la cara muy redonda, jiba dorsal, como una jorobita que aparece acá, hasta ahora está horrible, pobre pibe, estrías rojos violáceas en el abdomen y los huecos axilares y se constata hipertensión arterial. Si ustedes ven esta descripción en cualquier libro de medicina y cualquier estudiante de cuarto año dice, un Cushing, se llama un síndrome de Cushing, ¿sí? ¿Qué es el síndrome de Cushing? Es un síndrome que sucede cuando el cuerpo está expuesto a cantidades suprafisiológicas de corticoides, ¿sí? Que puede tener diferentes orígenes, básicamente 3 o 4. Un origen externo que tome mucho corticoide, eso sería un Cushing iatrogénico, que la suprarrenal se vuelva loca, haga un adenoma y fabrique más cortisol del que tiene que fabricar, y eso es un síndrome de Cushing endógeno, que tenga un cáncer y que por los pulmones fabrique cortisol, es un cáncer raro pero se ve, es un síndrome paraneoplásico, o que lo fabrique, la hipófisis, fabrique mucha ACTH, ese exceso de ACTH estimule a las suprarrenales y esas suprarrenales hacen que fabrique mucho cortisol. Y ese Cushing se llama enfermedad de Cushing. Ahora le voy a explicar por qué hago toda esta disquisición. En la anamnesis el paciente refiere ser psicólogo de profesión, OJ. Trabajaba desde hacía 3 años en el departamento de minoridad en La Plata. Refiere que le cuesta adaptarse al trabajo que desarrolla, ya que trabaja con menores muy vulnerables y estaba pensando dejar directamente la profesión. Sobre todo había el caso de unos hermanos que le habían impactado muchísimo por la situación que tuvo que vivir y él estuvo involucrado muy de lleno en la resolución del problema. Se lo empieza a estudiar, se constata por laboratorio y por resonancia de hipófisis una enfermedad de Cushing, se realiza una cirugía transepto esfenoidal, se opera la hipófisis a través del agujerito de la nariz. Se saca el adenoma, el paciente se curó. ¿Y qué tiene que ver esto con el estrés? Hay un grupo muy grande de investigación sobre este tipo de enfermedad de Cushing, que lo lidera una italiana, con la cual trabajamos en ese momento porque nosotros en mi clínica éramos un centro de referencia y teníamos muchos pacientes. Nos derivaban de todos lados ahí, teníamos 200 pacientes. Tienen una particularidad. Las enfermedades del Cushing, más del 70%, tenían un evento de vida sumamente estresante previamente, como se ve en muchas patologías endocrinas, pero no así en los pacientes que tenían Cushing de otro origen, ni en el adenoma suprarrenal, ni en el Cushing paraneoplásico. El estrés solo parece impactar para la enfermedad de Cushing. Este paciente, les cuento, se va a vivir a Villa La Angostura a regentear un camping. Feliz de la vida, se casa con una enfermera, obviamente dejó la profesión, se casa con una enfermera del hospital de Villa La Angostura, ya veo que ahí de Villa La Angostura lo estoy mandando en cana, no debe haber muchos, y lo convence y empieza a ser psicólogo en el hospital. Empieza a trabajar de psicólogo en el hospital, tienen una hija, yo lo vuelvo a ver, después de 10 años, en consultorio de Tigre, el paciente se había separado de su mujer, hizo una recidiva de su enfermedad de Cushing. Siempre que hay un estrés, el pibe había aprendido a responder su organismo de esa manera. Y vamos con el último, no los aburro más. Esta es una mujer también de 29 años, paciente desde hace muchos años, un seguimiento por un hipotiroidismo, por una tiroiditis de Hashimoto, que es una de las causas más comunes de hipotiroidismo, muy frecuente en las mujeres. Estaba casada desde hacía 3 años, no con el papá de su hija, sino con una pareja posterior. Se había hecho policía desde hacía 1 o 2 años. El papá era policía de la provincia de Buenos Aires. También una chica muy deportista, muy pendiente de su figura, con varias cirugías plásticas. Y hacía 7 años que estaba en tratamiento conmigo. Consulta hace 2 meses con un cuadro de pérdida de peso, poliuria, que significa que hace mucho pis, polidipsia, que tiene mucha sed, y polifagia, que come mucho, tiene mucho hambre. Este es un cuadro característico de una diabetes insulino dependiente. Cuando uno va al libro, lo primero que dice, ¿cómo se comporta un paciente diabético? ¿Cuáles son sus primeros síntomas? Así.
La paciente estaba en control anual, no tenía ningún síntoma y a los 29 años es raro tener una diabetes tipo 1. En general es la diabetes que empieza en los chicos. En la anamnesis refiere haber comenzado con este cuadro de estrés a raíz de haber iniciado una relación extramatrimonial con una compañera de trabajo. Decide bancar su situación, se separa de su marido, comienza a convivir con su nueva pareja. Tenía la particularidad que el papá es policía, en un rango sargento, no sé, y ella trabajaba en la misma comisaría, obviamente con un rechazo de la familia por la homosexualidad de su hija. Después de todo este tiempo y con su hija, ¿qué iban a decir? Tuvo que pedir cambio de comisaría, hubo un estallido dentro de esa familia. La glucemia capilar se la midió en el consultorio con el aparatito, 225 miligramos por decilitro. Lo normal es menor de 110. O sea, tenía el azúcar alta. Esta paciente, después confirmamos con el resto de los laboratorios, es una diabética tipo 1 de comienzo tardío. Así se llama. Todos tienen la característica que la patología posterior parece estar, no lo podemos afirmar, muy relacionada con el cuadro de estrés inicial, con un evento de vida, con un impacto importante. Traje estos 3 casos como para graficar un poco de qué manera el estrés impacta en el organismo, pero una cosa es lo que sabemos y otra cosa es lo que no vamos a poder predecir. La respuesta al estrés es igual en la mayoría de los mamíferos y es inicialmente regulada por el eje hipotálamo, hipófiso suprarrenal y el sistema nervioso simpático y parasimpático. Esta respuesta está orientada a restablecer la homeostasis en nuestro organismo, es una respuesta adaptativa al estrés. Si el estresor se mantiene en el tiempo, se convierte en estrés crónico, produciendo un impacto global en nuestro organismo. Y esta respuesta adaptativa a diferentes sucesos de vida es totalmente individual e impredecible, por más que las hormonas se muevan todos de manera bastante similar. Bueno, después si quieren alguna pregunta con respecto a los casos, lo charlamos al final. Muchas gracias, Alejandro Corbalán, docente de Psicología de la UBA desde 1985 hasta el 2000. Él trabajó en consultorios externos del Hospital Borda desde 1981 a 1992. Actualmente, él es docente y supervisor del Colegio de Psicólogos Distrito 15 desde el año 1998. Así que lo dejamos a él, quien nos va a hablar sobre una lesión grita. Buenas noches, gracias por la invitación, gracias por estar acá. Le agradezco mucho a Melissa que me haya invitado. Espero hacer algún aporte muy importante, psicosomática. Bueno, les comento un poco el caso que he trabajado y presento. Una lesión grita, pero no habla su silencio. No saca la lengua. Hay representación, se cayó esa re, pero no implica pérdida alguna, sí una presentación. Lo dado en tanto fenoménico. Sin pérdida hay ausencia. La re está desaparecida. Es una ausencia permanente y un dolor insistente. Esta re no encontró su tumba. Como Ofelia, no se merece ningún rito, solo un abrazo lloroso de Laertes y un pasaje al acto de Hamlet, el danés. Esa re no es la de la repetición, no repeticiona, se reitera, como un timbre, una campana, un sonido reiterado sin diferencias. Quiebra su organismo, no hay asombro ni perplejidad. No hay asombro, sí perplejidad. Provoca jugosas ilusiones a un trabajoso cautivo atrapado en su laberinto. Esa recta que se quiere estirar
en un espacio topológicamente hostil, al que ni siquiera se le ocurre, por falta de intervalos, preguntar ¿qué quieres de mí?, soportando una demanda congelada que no se deja leer, bajo una mirada que no se sustrae. Ya no comida, está tomado por la metáfora pavloviana, sonido de campana por alimento. Es algo de lo orgánico que se toma el trabajo de la exclusión del nombre propio. Soy herida, no la tengo. Soy ese soma, no lo tengo. Hay una afiliación encarnada por el lenguaje sin mediación significante. Un estigma y nombre del goce del otro, del cual no hay cifra, goce específico. Ese goce del otro que no existe a lo simbólico, es vecino de lo real y lo imaginario. Produce agotamiento y llega a gestar lesiones en lo imaginario del cuerpo. Por estructura somos paranoicos, como producto de una paranoesis. El conocimiento nos viene dado del otro. Y además, masoquistas por bombardeo de la lengua. La noesis, el conocimiento, nos duerme. Lo real de la lengua nos despierta tanto que es necesario elucubrar algo. Ideograma, holofrase, jeroglífico, astilla de soma, afección lenguajera, que no devino significante, que no forman parte de esa eficacia de agujero que llamamos inconsciente. Este trabajador pavloviano permite que sus cuerdas se abran al infinito, se deja deshilachar, posibilitando agujeros que no podemos pensar porque no constituyen y recorta bordes por donde el goce se recupera, posibilitando la escritura del esa castración imaginaria que inscribe en lo imaginario eso que el cuerpo debe perder para hacerse imaginario. Ese nombre propio que opera gracias al padre del nombre parece subvertido por un nombrado nombrado obediente de la posición materna y lo social, nombrado para un título, sin amor, con consecuencias catastróficas, donde vale la competencia feroz y si descansás un ratito te caes. No está sostenido por el agujero de la función paterna, a ese que se lo ama por introducir un agujero. Este padre de la criatura tiene una faz holofraseada. ¿Tiene relación con los ya nombrados sobreadaptados? Estamos en un mundo capitalista que se come al padre sin resto, incluido el tótem. Banquete de la hermandad de biopolíticos. Esos expertos que en posición de un saber aplastante comen por nuestro bien, determinan qué y cómo es la salud mental. Ellos también quieren medir la falla, esa falla epistemosomática, con la ilusión de medir todo lo que se precie como tal, con los gadgets más modernos de la ciencia. Oye, falla, ¿qué quieres? Te tenemos acorralada, pero siempre nos está fallando. Y un día llega al consultorio, una consulta, un horror. En su horizonte aparece una mirada que la abruma, la acompaña, la envuelve, produciendo sensaciones en el cuerpo. Mirada que se presenta con una corporeidad de brisa, que lesiona en tanto psoriasis. En su infancia quedaba sola en la casa de su abuela, que le dejaba claro que el padre podía retornar en cualquier momento y secuestrarla. Ese monstruo. La madre trabajando en otra ciudad y su abuela manifestando que era la única que la cuidaba. Se tapaba totalmente en su cama con la sábana por horas como único velo. ¿Cómo reacciona nuestro sistema mental a las transformaciones de su soporte? ¿Por qué nuestros cabellos quedan pegados al peine que se los llevó? Flujo de la imagen. ¿Acaso es lo mismo un pelo pegado en la bañera que un pelo fijado a nuestra cabellera? A veces eso cae mal. A la psoriasis no le presté mucha atención, sí la escuchaba. Era un cuerpo descascarado que vibraba. Pequeñas catástrofes jugadas dentro de los espacios interesterales de la carne.
Era pertinente un tratamiento médico para eso, para lo somático. Para tratarlo sí, me pareció mejor incursionar en las vecindades, que suelen estar cerca o lejos, no importa. Ese vecino extranjero, tan cercano, un día le contó que el canto era lo suyo, la causó. Comenzó a estudiar, a trabajar su cuerpo, incluido artes marciales, a cantar en el subte, luego se acercó a la ópera y eso operó. Primero en Argentina, Sudamérica, para recalcar en un contrato muy interesante para su carrera en el sudeste asiático. Su voz, su canto, se atrevió a perderse. Sus cuerdas vocales se abrieron. Su presencia se siente con esa mirada que ahora la escucha con amabilidad. Mirada agujereada. Envuelve a su público con su voz. Pasó del jeroglífico al pentagrama. El velo de su canto se sostiene en una pérdida. Y la psoriasis, por supuesto, continuó ocupando su puesto como respuesta jubilada, apenas molesta, ya no mortificante. Respuesta al aleo intrusivo que marcó la carne, que dejó astillas de ese jarrón invertido en la imagen real. Astillas en el yo que no se tomó en serio su torificación. Pero si logramos pasar de una sala de experimento laberíntico a un dispositivo analítico con sus laberintos, siendo irreverentes con las vecindades, algo de ese goce específico se lima y se deja de lado su injuria. Cuando lo simbólico queda como estafa, desprestigiado, como mentira, hay que considerar esa articulación imaginario y real, que Lacan llama empalme, un continuo. En algún lugar lo imaginario se hizo real, empalmándose, en una deformación continua. ¿Se realiza lo imaginario o se imaginariza lo real? El único que queda inmutable ahí es lo simbólico, es estafador. Queda por su cuenta en soledad, en un desvarío que consuena con tamaño aislamiento autosuficiente, y el estadio del espejo muestra su condición de real. Ese estadio es único, no hay sucesión, no hay otro estadio, salvo por una descompensación o la muerte. El estadio del espejo vuelve siempre al mismo lugar. Esa articulación de un revalorizado imaginario que nos dice de su goce, ese que no es fálico, Lacan lo llama goce peniano, que surge con respecto al imaginario, es decir, el goce del doble, de la imagen especular, del goce del cuerpo. Soporte imaginario donde se juegan los objetos entre imaginario y real. Eso modifica, no sabemos bien de qué manera, la doctrina del falo. Es una respuesta que se juega en el cuerpo, no es una metáfora delirante, no es la mujer de Dios. Es alguien que se las puede arreglar si siente su cuerpo. Se trata de tener y sentir su cuerpo, no de un goce fálico fuera de cuerpo. Un Joyce que goza de su imagen como el artista. Eso es lo que lo mantiene erguido, ese cascabel y su arte. Y le da un saber hacer con las voces y miradas que lo acosaban. Hay un desabonado del inconsciente y un síntoma. O es un Juanito que tanto Freud como el padre dejan que invente y trabaje con su tontería. Hay que pensar en otros goces que dan vida a lo imaginario. Sin delirar demasiado, no están en el lenguaje. Una forma de aludirlo, un resonar, produce realmente un cuerpo y quizás un significante nuevo. En estos tiempos que Lacan, hablando a su auditorio, escucha quejas de su público, porque no lo escuchan bien, y él responde, no es necesario que me escuchen, es suficiente que algo les resuene. O sea, que eso se sienta y pase por el cuerpo. No se trata de ese goce que llama goce sentido entre imaginario y simbólico. Se trata de un goce entre imaginario y real, uno por uno. Cae esa formación que llamó sujeto supuesto saber. Pone en juego algo que denomina la una equivocación,
lo llama ay de la una equivocación, que no remite a sistema alguna. No se trata de es una equivocación que remite a un imaginario de esfera. No remite a encadenamiento alguno. No hay formaciones de la una equivocación. El hay implica indeterminación, azar, contingencia. El error es posible. La una equivocación es un imposible. La una equivocación, como falso enlace, un instante, es confundir vestidos con un pastelero que pellizca. Confundir vestidos con un pastelero que pellizca ruidosamente, resonando una carcajada gozosa. Hablamos de un inconsciente suspendido a la manera de una suposición en menos, caracterizado por una discontinuidad. Prima la sustracción y no el aditamento de sentido. Se trata de un archipiélago de letras, letras que abren a un tejido significante sin sentido. La labor consiste en vaciar, ahuecar, evidentemente ahuecar el sentido. Y evidentemente, como no hay nada seguro en materia de evidencia, antes que ver bien de modo evidente se connota un mal visto, porque la visión no funcionó bien debido a la inadvertencia, pasión, ceguera. Solo se ve bien ahuecando, vaciando lo referido evidentemente. Sucumbe la coherencia, la congruencia, de modo intempestivo. Ha irrumpido lo uno, pequeña catástrofe, ser una, que da lugar a otra, hay de la una. Implica tropiezo y no unidad. No hay una continuidad de fondo. Pertenece al registro de la letra y no del significante. Es una sopa de letras. Se trata entonces de un ver solo posible a partir de un ahuecamiento de lo evidente en lo imaginario del cuerpo. Un vistazo torpe que tropieza y al mismo tiempo traslapa lo real en su avance realmente imaginario todo un acontecimiento. Finalmente Lacan manifiesta en la conferencia sobre el síntoma en Ginebra en 1975 que se trata de un goce específico, de una fijación, un congelado, que se juega en lo imaginario como fenómeno y que podemos esperar que la invención del inconsciente pueda servir para algo. Se trata de una invención, una por una. Hay que inventar un inconsciente cada vez, algo de lo real para recibir esto de a uno, uno por uno, y que irrumpa tropiezo mediante. Gracias por la invitación, gracias por escucharme, espero que algo le haya resonado a ustedes. Una pequeña la investigación que venimos desarrollando y después me voy a centrar en el tema de desencadenamiento de la lesión, ¿sí? Bueno, voy a comenzar planteando las hipótesis. Sí, voy a comenzar, me parece que no voy a poder porque yo los tengo numerados y hago acá no sé cómo hacer con los números. ¿Cómo? Es que no, es que no sé, los tenía numerados y no. Bueno, no importa, vamos, lo voy a ir buscando. No. Bueno, así que voy a presentar algunas las hipótesis que venimos desarrollando en la investigación, ¿sí? Bueno, a partir de nuestro marco conceptual y de nuestra experiencia clínica se plantearon las siguientes hipótesis para nuestra investigación. Primero, que en los sujetos que padecen los así llamados fenómenos psicosomáticos, el nombre del padre ha sido inscripto, pero no opera en su dimensión simbólica. B, que es posible modificar el anudamiento precario de la estructura que se manifiesta por medio del fenómeno psicosomático por un anudamiento en que se ponga en juego el nombre del padre a partir de la operación que Lacan llama nominación simbólica, posibilitando el anudamiento de la estructura por el síntoma, anudamiento que podemos decir es más estable. C, que una dirección de la cura orientada hacia el anudamiento de la estructura por el síntoma propicia una nueva regulación de goce que tiene como una de sus consecuencias que el fenómeno psicosomático se da por añadidura, ¿sí?
Bueno, lo que planteamos, en realidad, todas estas últimas hipótesis están planteadas, se formalizan a partir de los últimos desarrollos de Lacan con respecto a la noción de suplencia. Es decir, podemos pensar, se fundamentan a partir del trabajo de Lacan con Joyce, que no sé si todos lo conocen, donde plantea que un anudamiento de la estructura es posible aún no estando inscripto el nombre del padre, ¿no? Si él planteaba que, por ejemplo, en este nudo de 3 es posible, ¿no es cierto? Ese es el anudamiento Borromeo, él plantea que en el anudamiento de Borromeo el nombre del padre es lo que anuda los 3 toros, es el anudamiento mismo. En el caso de que ese anudamiento haya fallado y tengamos este anudamiento donde tenemos a 3 toros superpuestos, él plantea la posibilidad de un 4º toro venga a anudar. O sea que la investigación se basa en esa posibilidad, que planteamos también esta hipótesis de la posibilidad de anudar la estructura a partir del nombre del padre, aun cuando en el caso de la psicosomática planteamos que fue inscripto fallidamente, ¿sí? Se basa en los planteos de Lacan con respecto a Joyce, porque comienza ahí a plantear la posibilidad de anudar la estructura a partir de una suplencia, a partir de algo que no estaba, ¿sí? Bueno. El padecer, pensamos que el padecer de una afección psicosomática no da cuenta de una estructura psíquica. Pese a esto, a partir del trabajo de investigación, se han podido construir algunos invariantes intercasos a partir de los análisis del material clínico. Primero, de la estructuración subjetiva, planteamos con respecto a la estructuración subjetiva, se pudieron ubicar diferentes cuestiones. A, que había una particular falla de la función paterna en la constitución subjetiva. Esta falla, que en todos los casos analizados podemos calificar de severa, ha sido transmitida a lo largo de al menos 2 generaciones. B, nos encontramos en los casos analizados con una modalidad especial del fracaso de la escritura del nombre del padre que propicia que no haya tope para la irrupción de un goce que aparece como no acotado por momentos. Encontramos también cierto predominio del registro imaginario en la realidad psíquica. También, en algunos aspectos, podemos constatar la habilidad en la elaboración simbólica. Alienación a una versión del padre degradada, enunciada en el discurso del otro. F, voy marcando todos los regularidades que encontramos en los casos, dificultad en poder construir la historia familiar y algunos de los aspectos de la propia. Aparecen en la historia de las distintas generaciones y en la historia del sujeto puntos oscuros, confusos, que parecen no haber sido simbolizados. No se trata aquí solo de lagunas en el recuerdo. Esta dificultad, pensamos, que está articulado al fracaso de la escritura del nombre del padre, que es el que posibilita el ordenamiento de la estructura simbólica. Una de las manifestaciones del registro de lo simbólico es la posibilidad de historizar. Es esta posibilidad de historizar la que fracasa en los pacientes acerca de los cuales estamos hablando. También sabemos que fracasa en la psicosis, donde el nombre del padre no ha sido inscripto, habiendo una imposibilidad de los sujetos de armar la historia infantil. Bueno, planteamos también que en general encontramos en el discurso de la madre una cierta degradación de la palabra del padre, ¿sí? Lo que ubica Lacan en justamente
en el respeto de la palabra de la madre por la palabra del padre, es lo que ubica Lacan como la posibilidad que intervenga el padre en su dimensión simbólica, y es justamente lo que no encontramos en el discurso de las madres que nosotros investigamos, ¿no? De los sujetos que analizamos los casos. Bueno, después vamos a plantear de la escritura del nombre del padre. Voy a ver si acá está. Bueno, fue más fácil de lo que pensaba. Bueno, planteamos, ¿no?, que en los casos de los sujetos que padecen fenómenos psicosomáticos, el nombre del padre ha sido afirmado, pero opera precariamente en su dimensión simbólica. Es por eso que podemos decir que esta precariedad de la escritura del nombre del padre está articulada desde la perspectiva de la última enseñanza de Lacan a una falla en la escritura del nudo Borromeo de 3 toros, ¿no? Fallas en la escritura del anudamiento, tal como damos cuenta en esta figura. Yo planteo que las fallas están en la intersección de lo real y lo simbólico, ¿no? Lo que determina de alguna manera la continuidad de la que hablaba César. Es necesario, para reparar esta falla, introducir la escritura de un cuarto toro. Ese cuarto toro que Lacan llama nombre del padre o Santón, y que convierte al nudo de 3 en nudo de 4. Propongo entonces, para la dirección de la cura en la psicosomática, la escritura de un cuarto toro que repare la falla en el nudo de 3, ¿no? Y ahí está, el cuarto toro, ¿sí? Estas han sido tomadas del seminario 22, pero no habla de esto Lacan, pero tomé las figuras ahí. No, esta la tomé de ahí, la otra no, la otra la inventé. Bueno, por otra parte también pienso la escritura del fenómeno psicosomático articulado a una escritura del rasgunario, como lo plantea Lacan, articulada a la noción, que no voy a profundizar hoy porque no voy a tener tiempo, de lo que él llama el triskel. En los términos de una escritura nodal podemos pensar que el FPS como un anudamiento diferente de los 3 registros. Este anudamiento podría pensarse en términos de Lacan de 1976, ya sea como un nudo que falla en 2 lugares, lo que planteé recién, y también como lo que Lacan plantea como el triskel, ¿sí? Lacan llama el triskel, ¿sí? Es decir, el FPS puede pensarse como una escritura de un anudamiento nábil donde el nombre del padre está en cuestión, o como una inscripción donde el nombre del padre no ha operado, ¿sí? De hecho, a partir de la experiencia clínica, puedo decir que en algunos casos que he atendido el fenómeno psicosomático funcionaba como un anudamiento precario de la estructura. Al remitir el fenómeno psicosomático, se desencadenó la psicosis. Como venimos sosteniendo, el pasaje del anudamiento por el fenómeno psicosomático a un anudamiento hecho por el síntoma no es sin el nombre del padre, ¿sí? Bueno, podemos pensar, siguiendo a Jacques Miller, que en el fenómeno psicosomático se trata de un uno solo, ¿no? Dice uno solo, no indexado por el otro, es decir, de un uno que no está articulado a una cadena significante. De un rasgunario que marca el cuerpo. O sea, un uno no indexado por el otro puede estar articulado a la idea del rasgo unario. Y es justamente a la idea del rasgo unario a la cual Lacan plantea su idea del triskel, ¿sí? Le plantea 3 que no se inscriben más que por la consistencia. Y que será necesario, plantea Lacan con respecto al triskel, para la constitución del sujeto, la operación de la nominación simbólica, que como plantea Lacan en la clase del 18 de febrero de 1975, haga bucle entre los 3 componentes del nudo, que en el triskel, están desanudados.
No sé si esto lo entienden, pero es como, de alguna manera, es el pasaje del rasgo unario a la cadena significante, ¿sí? Los tres del trisquel están desanudados, él articula el trisquel al rasgo unario y solamente por ese, por lo que él llama el amor al padre, ¿sí? Anudados por el amor al padre, los tres del trisquel, podemos pensar en la constitución subjetiva de un sujeto neurótico, ¿sí? Es de alguna manera lo mismo que plantea Lacan del pasaje del rasgo unario a la cadena significante, ¿sí? También lo formaliza pasando del trisquel a anudar ese trisquel por lo que él llama el amor al padre, ¿sí? Que yo lo tomo como nominación simbólica. Bueno. Vamos a hablar ahora del desencadenamiento, que justamente de lo cual quería hablar. Esto fue simplemente una introducción para dar el marco de la investigación en curso y algunas cuestiones teóricas que he formalizado acerca del fenómeno psicosomático. En mayoría de los casos, ahora paso al tema, en la mayoría de los casos analizados, ante coyunturas que provocan en el sujeto una conmoción fantasmática, en lugar de responder a partir de un síntoma o una inhibición, se produce el desencadenamiento, podríamos llamarlo así, la irrupción de la lesión somática. La irrupción de un goce no acotado, del cual testimonia la dolencia corporal. Esto está articulado al fracaso del fantasma en dar un marco al goce. La labilidad de la organización simbólica en estos casos se manifiesta en la dificultad de procesar situaciones que evocan su fantasma, que acá el doctor ha planteado muy bien en los casos, ¿no? Como que no podían, sobre todo las mujeres que están con relaciones extramatrimoniales, poder procesar esa situación, ¿no? Estas devienen, por lo tanto, traumáticas y frente a ellas se desencadena la enfermedad. En gran número de los casos se trata de una estructura donde el fantasma falla en su eficacia de dar un marco al goce, como dije recién. La labilidad fantasmática da cuenta de un goce acotado precariamente por un singular fracaso de la escritura del nombre del padre. Si el nombre del padre ha sido afirmado, pero no opera eficazmente anudando la estructura, como mostré esto en los esquemas, se puede producir la irrupción en el momento en que el sujeto se enfrenta con el deseo del otro de un goce no acotado En estos casos, el sujeto no puede responder ante la emergencia del deseo del otro con su fantasma. Así, la emergencia del deseo del otro deviene traumática, siguiendo el planteo freudiano en relación al trauma de más allá del principio del placer, se produce una irrupción del goce y en ese momento, ¿no? Se trata, siguiendo a Freud en el texto antecitado, de propiciar en el marco del análisis la posibilidad de su elaboración. Recordemos que en el texto de Más allá del principio del placer, en el capítulo 4, Freud plantea que la intensidad del trauma en las neurosis de guerra provoca la inundación del aparato psíquico por un quantum de energía no ligada por la ruptura de la barrera antiestímulo. Hace referencia a traumas ligados a catástrofes, como él habla mucho del gran bombardeo, ¿no? Para los sujetos que padecen FPS, determinadas coyunturas vitales que lo enfrentan con la castración del otro pueden devenir tan traumáticas como un gran bombardeo. Es decir, después voy a hablar de algunos casos, pero tal vez algunos sujetos con una relación extramatrimonial, piensan, mi hijo, veré cómo hago con mi hijo,
tal vez nueva pareja también sea un padre para él, o verá la manera, y no se enferman, ¿sí? Uno podría pensar que pasó con ese sujeto, que las relaciones, por lo menos los dos últimos que me impactaron, o también con el que tenía el sujeto obeso, ¿no? ¿Qué le pasó? Bueno, queda claro, porque en el sujeto obeso no me quedó claro cuál era la situación de los dos hermanitos que lo había impactado tanto, pero seguramente tenía que ver con su historia, ¿sí? ¿Por qué estas dos mujeres tener una relación extramatrimonial les resultó tan terrible que se enfermaron, ¿sí? Esto implica el enfrentamiento. Sabemos que el fantasma lo que hace es velar lo real. En el enfrentamiento con la castración del otro, vela lo real. Acá fracasa, con lo cual, en ese enfrentamiento con la castración del otro, sin el velo del fantasma, se produce en estos sujetos la irrupción del goce y ahí se enferman, como bien se testimonió en los dos casos. Uno puede pensar, bueno, obviamente una relación extramatrimonial que le pasaba con ese hombre que se enfrentaba con cierto orden de la castración, del deseo del otro. Había un punto que fue para ellas tan traumático como Freud plantea, el gran bombardeo en las neurosis de guerra, ¿sí? Tal vez otro sujeto enfrenta la relación extramatrimonial y sigue, o hace un síntoma, pero no hace un cáncer de endometrio, ¿no? O sea, tan grave. Esto es lo que pensamos, ¿sí? Que hay una labilidad simbólica previa donde el fantasma no alcanza a poder dar cuenta, bueno, digo, me explico, bueno, tengo esta relación extramatrimonial y lo doy cuenta a través de mi propia estructura. ¿Por qué lo hago? No pueden ver nada. Se les vuelve un estrés, lo que vos llamaste estrés, un trauma, ¿sí? No pueden dar cuenta de esto, ¿sí? El fantasma sería todas sus fantasías, como él está estructurado. Esta es la cuestión central que pensamos. Por ejemplo, después voy a hablar de un caso donde a veces la pubertad misma, ¿no? Hay un caso que después les voy a hablar, donde la pubertad misma, un sujeto, bueno, no son casos de enfermedades tan graves. La investigación estuvo sobre todo centrada en dolencias de desregulación del sistema inmune y dolencias autoinmunes. Bueno, y un sujeto en el momento de la pubertad, donde el sujeto se enfrenta efectivamente con el deseo del otro, como es la pubertad, porque es un nuevo renacer pulsional, como plantea Freud, el enfrentamiento con la pregunta ¿qué me quiere el otro? Y la posibilidad de ser padre, y en algunos sujetos se volvió esa coyuntura traumática, cuando para otros implica una conmoción, pero pasa en el momento, ¿no? Entonces esta es la pregunta, pero en realidad lo pensamos que si un sujeto se enferma frente a situaciones que tal vez en otro puede seguir adelante, como pensar una relación extramatrimonial, o en los casos que yo voy a presentar, la pubertad en sí misma, bueno, porque ese sujeto se enferma, porque el fantasma fracasa en velar la falta del otro, ¿sí? Bueno, sobre el goce, decimos cuando Lacan nos dice que en el fenómeno psicosomático nos encontramos con un goce congelado en su fijación, en la Conferencia de Ginebra sobre el síntoma, se trata de un goce donde el acotamiento articulado a la falta estructural fracasa. Fracaso el que da cuenta también en estos casos la ferocidad del superyo. El goce que se vehiculiza en el fantasma está articulado a lo que Lacan articula como un goce enlatado por la función fálica, ¿sí? La función fálica enlata el goce, ¿sí? Es un goce que empieza y termina. Al que hace, bueno, él hace referencia en la Casa de Abril, 26 de abril de 1967, Lacan habla de une jouissance canée, o sea, en francés canadiense, un goce enlatado.
en estos casos en que el fantasma fracasa en dar un marco al goce, nos encontramos con un goce no enlatado por la función fálica, también César se refería a eso. Es interesante agregar al respecto que desde el campo médico, desde la inmunología, se plantea que tanto las dolencias caracterizadas por la medicina como de desregulación del sistema inmune, como las dolencias autoinmunes, se producen por una falla en la regulación del sistema inmune. Desde una perspectiva psicoanalítica, en el marco de la investigación a la que nos estamos refiriendo, también planteamos que las dolencias aparecen cuando falla la regulación del goce, ¿sí? Que en última instancia, para el psicoanálisis, es siempre goce corporal, ¿sí? Porque planteamos que la regulación del goce es, el nombre del padre es lo que posibilita la regulación del goce. Cuando el nombre del padre opera lábilmente o fracasa en su operación, fracasa también la regulación del goce. Y esto es interesante porque desde la medicina, con nuestros interlocutores médicos, nos dicen que, bueno, se piensa el desencadenamiento de las enfermedades autoinmunes por una falla en la regulación de la respuesta, ¿sí? Una falla en la regulación, y nosotros planteamos también, hay una falla en la regulación de la respuesta subjetiva del goce que es lo que provoca la aparición y la erupción de la enfermedad autoinmune o de desregulación del sistema inmune, ¿sí? Bueno, quería plantear, no sé si tengo tiempo. ¿Tengo tiempo o ya estoy? 5 minutos. Bueno, quería plantear justamente el caso de una joven, que bueno, hay algunos que la conocen, ¿no? Que es el que a partir del cual se inició la investigación, ¿sí? Que fue el caso de una joven que me viene a ver a los 19 años, hace muchos años, en el año 1989, por psoriasis, ¿sí? Y la psoriasis se había desencadenado en el momento de la menarca, ¿sí? O sea, su primera menstruación, la pubertad, y la respuesta es la psoriasis, ¿sí? Lo que aparece, lo que yo quiero puntuar ahí, ella en realidad la consulta viene porque el dermatólogo le dice que lo que tiene es de loca. Ella empieza a hablar de esto y en realidad lo que le instala en el análisis no es no es el fenómeno psicosomático, porque sabemos que el fenómeno psicosomático no es una formación del inconsciente, con lo cual nos lleva a una pregunta. Lo que le instala en el análisis es la dificultad que ella tiene con los muchachos que no le dan bolilla, ¿sí? Estaba preocupada, era jovencita, pero estaba preocupada porque nunca había tenido novio. Entonces estaba muy preocupada y eso es lo que la instala en el análisis, ¿sí? Bueno, ella habla de la locura, tiene 2 primos psicóticos, tenía un abuelo que era asmático y psicótico, ¿sí? Y una vez que el dermatólogo le dice que ella y su hermana, que era asmática, eran como 2 gotas de agua, porque eran genéticamente iguales, pero con manifestaciones diferentes, viene muy angustiada y me dice que entonces ella se va a volver loca como el abuelo, porque si es genéticamente igual a la hermana, que es asmática, y el abuelo era asmático, entonces es genéticamente igual al abuelo, que era asmático y psicótico. Bueno, ahí yo le digo, si ella no heredó nada del padre, y bueno, y ahí es donde empiezo a trabajar con la idea de la posibilidad de una suplencia, de reforzar y de reparar la función paterna a partir de que ella trae significantes paternos, ¿sí? Que ella ha heredado del padre la capacidad práctica, la inteligencia práctica, que su padre es el que le abre las puertas del mundo. Bueno, y a partir de dirigir la cura o de instarla a hablar, de por ahí en el análisis mismo poder reparar a partir de estas intervenciones que yo tengo en ese momento, que sería como para hablar en nuestro momento, porque es la hipótesis, la dirección de la cura, a partir de esto de recuperar significantes paternos que la orienten en su deseo, a ella se le va la psoriasis inmediatamente,
después de 3 sesiones y nunca más. Yo la seguí atendiendo muchísimo tiempo y aparte hasta 25 años después nunca más la psoriasis había venido, ¿no? O sea, bueno, el trabajo con esta paciente fue lo que inició la investigación, ¿sí? De ver si en otros casos, trabajando en la línea de la reparación a nivel simbólico de la función paterna, se podía producir lo mismo, y encontramos que sí se produce lo mismo, por lo menos en los casos que nosotros atendimos, que siempre estaban referidos a problemas de inmunidad, ¿sí? Pero lo que quería puntear, que esto sería, porque tendría que desarrollarlo durante muchísimo más tiempo para dejar en claro cómo es la perspectiva de la dirección de la cura, y que no es magia, que se les va las enfermedades, sino que en la línea de pensar, así como en la psicosis pensamos la suplencia, en la psicosis está la idea de una suplencia, pero en la neurosis, y que posibilita un anudamiento diferente de la estructura y la cesión del fenómeno psicosomático que cede por añadidura de la dirección de la cura. No es que nos proponemos, no somos dermatólogos, no somos médicos. Vamos en la línea de la reparación a nivel simbólico de la función del nombre del padre, y cede por añadidura, se provoca una nueva regulación del goce, y en la medida que todo goce es goce corporal, bueno, cede por añadidura, no porque nosotros nos hayamos propuesto eso, ¿sí? El fenómeno psicosomático. Lo que quería puntuar acá, que aquí es algo, todos hemos atravesado la pubertad, ¿sí? Todos hemos atravesado la pubertad, pero bueno, en ella, ¿sí?, el poder responder al enigma del deseo del otro, es como que no podía responder fantasmáticamente. Esto es lo que quiero decir, ¿sí? Hay un cierto déficit de su estructura fantasmática, porque justamente el nombre del padre es lo que posibilita una posibilidad de elaboración simbólica y también la constitución del fantasma, ¿sí? Fracasa el nombre del padre, fracasa la elaboración simbólica, también fracasa la estructura del fantasma, no puede responder, y frente al enigma del deseo del otro, responde enfermándose, ¿sí? Que esto es lo que quiero decir, ¿sí? No fue una situación enormemente traumática. Para ella la pubertad fue tan traumática como Freud plantea que es el gran bombardeo en las neurosis de guerra. Se provoca la irrupción libidinal de un quantum de energía no ligado, ¿sí? Que desde la perspectiva lacaniana sería ligado por el fantasma, enmarcado por el fantasma, ¿sí? Después fue interesante porque, bueno, ya ella después que se dio el fenómeno psicosomático, que pudimos tener una cadena significante nolo fraseado, que pasamos del trisquel a poder anudada por el amor al padre. Bueno, se pudo ubicar que en el momento de la menarca, la madre le dice que se tiene que cuidar del peligro de los hombres que estaban siempre listos, ¿sí? Con lo cual, bueno, se pudo iluminar el fracaso de ella con los chicos, porque se encargaba de dejarlos afuera, ¿no? Y tal vez también se pudo hipotetizar que en la alienación y la obediencia al mandato materno, también la psoriasis, podríamos llegar a pensar, que deja afuera en un puber, en una puber no resulta muy atractivo para un chico de 13, 14, 15, o entre los 13 y los 19, que es lo que ella sufrió, el acercarse a esa chica, ¿no? Con lo cual, también en última instancia, un sentido último podía estar articulado a esto, ¿no? Pero bueno, hasta acá es para... Es posible. Así que bueno, ahora los vamos a invitar a aquellos que quieran hacer preguntas, a poder exponerlo. Les damos el micrófono. ¿Alguien que quiera iniciar con alguna pregunta, alguna duda? Sí, pero no pudimos encontrar en los casos de cáncer que se cumplieran las hipótesis que planteamos, ¿eh? O sea, en algunos sí y en otros no. O sea...
Sí.